Hola, 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 estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos ya listos. Vamos a proyectar la clase del día de hoy. Tal vez es una clase muy cargada, puesto que el tema es bastante amplio, es un poquito complicado de resumir. Entonces es necesario, por favor, mis estimados, díganme los demás. Por supuesto que hay dudas, participaciones, como siempre, pero voy a tratar de avanzar. Como siempre, solamente suplicándoles que me confirmen que estamos bien con el sonido, que estamos bien con la proyección, la transmisión, por favor, para poder dar inicio. Hoy tenemos una clase bastante cargada, pero bueno, desde mi punto de vista, a mí el tema me encanta, me apasiona sobre lo que es la historia. Entonces, sobre temas de historia vamos a platicar hoy y hoy conlleva a platicar del conflicto armado interno en Guatemala. El asunto es el siguiente. Si vamos a platicar del conflicto armado interno, vamos a platicar de puntos esenciales de la historia, no de lo que hemos escuchado, leído. Ahora, pues he visto que algunas personas, no todas, algunas personas, pues su forma de adquirir conocimiento es por medio de posteos de redes sociales, ¿verdad? Entonces eso nos da una idea, pero no es que nos diga qué, cómo, cuándo, sino que nos tenemos que ir a fuentes lo más fidedignas posibles y también a fuentes lo más objetivo posible. Entonces, de esa cuenta es complicado conseguir la biografía y bibliografía para llevar a cabo esto. Entonces, vamos a empezar a grabar. Vamos a revisar el correo como siempre. No hay nada en el correo. Para empezar con esta. Espero que me dé tiempo. Bueno, no hay nada en el correo. Vamos a dar inicio con la grabación. Para los que se están incorporando, hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos a el desarrollo de la semana número 5 del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Saben que a través del correo sh016 urrural.edu.gt, pues estamos a la orden en relación a los comentarios, dudas o participaciones que ustedes tengan. Para hoy tenemos el tema conflicto armado interno a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta. Como les planteaba, hoy está un tanto cargada las diapositivas, pero para poder entender el tema del conflicto armado interno, entenderlo y conocerlo un poco, es necesario que recapitulemos no 36 años que duró el conflicto. Tenemos que hablar de los principales acontecimientos durante todo el siglo pasado. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, 100 años de gobernantes, de triunviratos, de golpes de Estado, de fraudes electorales, de desigualdad económica, social, política y cultural en Guatemala, para poder entender qué fue lo que pasó, por qué reventó, quiénes lo hicieron y cómo. Para tratar de llevar una línea de tiempo y que entendamos allá, y por eso es que estoy consciente que aquí hay personas de varias carreras, dije, ¿qué método utilizo? Entonces, para identificar. Entonces, el mejor método que encontré fue a base de los acontecimientos suscitados durante los diferentes presidentes y o jefes de Estado que se han tenido. Esto es para entenderlo. Entonces, voy a procurar ser... muchas gracias, José Rocael Zacarías. Ya me dice que estamos bien. Créanme que a veces en la clase anterior yo estaba de hablar y tenía el micrófono deshabilitado. Vamos a empezar, pues, entonces, a entender un poquito sobre... A mí el tema me apasiona. Ojo con esto, ojo con esto.
Hay un refrán que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces es importante que vayamos viendo qué es lo que ha pasado para que si nosotros apoyamos una ideología, una forma partidista a un grupo determinado, que sepamos por qué. Yo les pongo un ejemplo, yo no tengo el mismo forma de pensar políticamente que tenía mi mamá y mucho menos que tenía mi papá. Entonces, y con toda seguridad ni siquiera lo comparto con mis dos hijas. Entonces, ahí es donde debemos de analizar el porqué de los acontecimientos para entenderlos. En la clase anterior me decía un respetable alumno, me decía, mire, yo estoy en desacuerdo con la nueva ley de fortalecimiento a fuerzas de seguridad. ¿Tú qué le hice la pregunta? Dame 3 puntos. O sea, eso lo hice a propósito, no por hacerlo quedar mal, sino dame 3 puntos en los que no estés de acuerdo. Es que no estoy de acuerdo con la ley. No. Te voy a hacer una pregunta y me contestas sí o no. ¿Ya leíste la ley? Independientemente que estén. Yo no he leído la ley, ¿no? Pues la verdad es que no. Entonces, ¿por qué estás protestando en contra de ella si no la has leído? ¿Por qué? Porque otra persona te está diciendo que protestes en contra de eso. Sos demasiado inteligente como para hacer eso. Lo más seguro es que si la leas, entendas por qué, pero no te vayas como el rebaño. Tenemos como objetivo de clase. Escuchen este objetivo a mí. Me pareció muy interesante. Que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala conozcan y entiendan los antecedentes y las consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Ni siquiera me estoy yendo al conflicto, a los 36 años, me estoy yendo a los antecedentes y las consecuencias. Si vamos a hablar de un conflicto armado, lo primero que debemos de entender es por qué no se le llama guerra, sino que conflicto armado interno. Y esto viene del derecho internacional humanitario, el cual hace alusión entre dos tipos de conflictos armados. Conflictos armados internacionales, que son entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, es decir, los conflictos armados internacionales, que son entre dos o más estados. Y aparte, el conflicto armado no internacional, que es entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre estos dos grupos únicamente. Por eso se llama conflicto armado. De acuerdo a esto, el derecho de los tratados del derecho internacional humanitario también hace una distinción entre conflictos armados no internacionales en el sentido del artículo 3 de los convenios de Ginebra. Ok, vamos a platicar un poquito de los antecedentes desde el principio del siglo anterior. Es importante que entendamos cuál es la situación. Ok, empezamos con Manuel Estrada Cabrera, de 1898 a 1920, imagínense, 22 años en el poder. Carlos Herrera, tengo entendido que él era conocido, todo esto lo digo con respeto, como Charlie Sugar, porque fue el que imperó en relación al tema del azúcar en Guatemala. El general José María Orellana, el general José María Orellana es el que vemos en el billete de Quetzal, porque él estabilizó la moneda y aparte de estabilizar la moneda, al poner a la par el Quetzal con el dólar, también fue el que estableció el Quetzal como moneda nacional apenas en 1926. El general Lázaro Chacón, de 1926 a 1931, en donde fue, en el caso de él, vamos a ver, recuerdo que en el caso de él contrajo una enfermedad y como producto de ya no poder continuar con esto, se aprovechó, porque realmente esa era la que pasaba, entró José María Orellana nuevamente, ¿verdad? O sea, se quedó con hambre de poder después de haber estado durante 5 años, pues dijo, ¿por qué no un año más? Y esto es lo que sucede hasta 1931, por si se dan cuenta, se intersectan ahí porque todavía estaba en la presidencia, pero como que lo sucedió José María Orellana. Todo esto hasta este momento, asumo yo que ustedes pues lo conocen. Ahora bien, fíjense pues, si bien es cierto, el conflicto armado empezó el 13 de noviembre de 1960, ustedes dirán, ¿y por qué está hablando por estos años? Ya van a ver. Vamos a que en las elecciones, a partir del 14 de febrero del 31 hasta el 1 de julio de 1944, tiene la presidencia el general Jorge Ubico
Castañeda. Ha sido una figura muy controversial, como la mayoría de presidentes en Guatemala, es decir, ha sido odiado por muchos y admirado por otros. Ustedes tendrán familiares, más que todo abuelos o personas de la tercera y cuarta edad, que dirán, es que en tiempos de Ubico no pasaba eso, en tiempos de Ubico nadie se robaba, en tiempos de Ubico uno dejaba abiertas las puertas, en tiempos de Ubico así. Pues se refieren hacia el general Jorge Ubico en relación a esto. Sin embargo, también hay cosas que llaman la atención sobre el abuso de poder por parte del general Jorge Ubico. Dentro de sus obras es importante mencionar el actual Palacio Nacional de la Cultura, el Palacio de Correos, Palacio de la Policía, que realizó el pago total de la deuda externa. Era muy buen administrador, pero entre abuso y dictadura. Una persona con un ego grandísimo, como la mayoría de los líderes políticos. Dentro de eso, no sé si saben, por decirles que todas las puertas, no recuerdo la cantidad de puertas que tiene el Palacio Nacional, pero tienen impreso en metal la huella dactilar de él en todas las puertas. Tiene la mayoría de cosas, el número 5 era el número de la suerte, porque decía 5 letras tiene Jorge, 5 letras tiene Ubico. El color del Palacio Nacional fue puesto porque era el color favorito de la esposa de él. En fin, bueno, todo eso está muy bonito. Empezamos con los problemas. ¿Qué fue lo que pasó en esta época? Sin lugar a duda, tener un dictador del 1931 hasta 1944 ya tenía topada la población, independientemente de sus buenas o malas obras y de una dictadura. Todo estaba relativamente tranquilo, pero ya había un hartazgo en la población en donde las garantías constitucionales fueron restringidas en junio de 1944. El 25 de junio mandó a disolver las protestas en donde exigían su renuncia, y ese día fue asesinada por estos grupos de represión la maestra María Chinchilla, que es la que vemos ahí, que es la que, en nombre de ella, se festeja el día de hoy, el Día del Maestro. Por esta, fíjense que yo estaba volviendo a leer un poco de la biografía de ella. Realmente era una lideresa, y aparte lideraba grupos de resistencia, ¿verdad? O sea, realmente como era de la resistencia de CEPA. Y por eso, entonces, ahí estamos al 25 de junio de 1944. Ok. Esto desató un descontento generalizado en la población guatemalteca, que dio como resultado que él dimitiera el cargo 5 días después de eso. Para el 1 de julio, para el 1 de julio de 1944, y ya él entregó el poder a 3 generales, de los cuales solamente se quedó uno. Y esta fue la persona que fue la que recibió, por así decirlo, el movimiento revolucionario de 1944. Con respecto a la caída de Ubico, podemos mencionar que cuando murió la maestra, el pueblo se vistió de luto, los comercios cerraron, Ubico presentó su renuncia y las lágrimas le rodaban, es lo que se dice. Falleció el 14 de febrero de 1946 en el exilio en la ciudad de New Orleans, y el 14 de agosto del 63 sus restos fueron repatriados y enterrados en el Cementerio General de Guatemala. Ok, vamos con la Junta Militar de 1944. Retirándose Jorge Ubico, dejó como que a sus delegados, y esto generó un triunvirato por el general Villagrán Arriza, Federico Ponce Baides y Buenaventura Pineda, pero de estos, a final de cuentas, tomó el poder. Tras la presidencia de Jorge Ubico, durante su mandato, se dictaron medidas coercitivas contra la ciudadanía. A raíz de esto, él fue el que recibió la revolución. Él estaba convocando elecciones, y se anuló todo, y fue depuesto del cargo por la revolución del 20 de octubre de 1944. No podemos dejar de mencionar aspectos de la revolución de 1944, toda vez que, también llamada Revolución de Octubre, fue un alzamiento cívico militar que tuvo lugar el 20 de octubre del 44, mediante el cual se derrocó a Federico Ponce Baides y se instaló un nuevo triunvirato. Triunvirato se llamaba a esas juntas de 3 personas que gobernaban. En este caso fue Francisco Javier Arana,
el civil Jorge Torielo Garrido y Jacobo Arbenz Guzmán, que después en el futuro tuvieron cargos muy importantes de los cuales ya vamos a platicar. Bueno, ahora, algo importante algo que es interesantísimo para mí mencionarlo es, Guatemala ha tenido una revolución, que es la de 1944, pero ¿por qué creen ustedes? O sea, ese es mi análisis, ¿por qué triunfó de esa forma tan importante la revolución de 1900? ¿Por qué es tan importante? Independientemente que le abrió la puerta al desarrollo de que entrara uno de los mejores presidentes de Guatemala, yo consideraría el mejor, Juan José Arévalo Bermejo, independientemente de abrirle la puerta a que pudiera instalarse Juan José Arévalo Bermejo, fue la unión de sector empresariado, sector militar, sector estudiantado, sector magisterio, sector población. Esa unión de toda la población por un fin común, el ejército apoyando a su población, la población apoyando a su ejército, llegaron y no hay para dónde. Cuando es así, no hay para dónde y salen huyendo los dictadores. La revolución del 44 nos dio un muy buen ejemplo de esto, pero diríamos por qué es que hubo ese divisionismo en Guatemala y lo que ha ocasionado, y por eso es que deseo mencionar que aparte de eso, la importancia que tiene entender las consecuencias que ha tenido el conflicto armado en Guatemala. Gobierno de Arévalo Bermejo. Todos podemos opinar diferente, para mí ha sido el mejor presidente de Guatemala. Y dentro de eso se le agrega el Instituto Indigenista Nacional, Instituto de Antropología e Historia, Escuela Normal Rural Alameda. Él era un docente de cepa. Doctor Juan José Arévalo Bermejo es porque él tenía un doctorado que fue a sacar en Humanidades Argentina, no es porque sea médico y cirujano. También se logró impulsar un concepto novedoso de las escuelas tipo federación, estableció la creación de la ley de escalafón en el magisterio que busca proteger y dignificar a los maestros. Ok, esto fue, vamos así rapidito, 1944, octubre, se convocaron elecciones, las elecciones fueron ganadas por Juan José Arévalo Bermejo, que ocupó el cargo de 1945 al 53. Durante el gobierno de Arévalo Bermejo, el suministro de defensa fue el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, fue ministro de defensa, y después se convocó a elecciones, fue candidato a las elecciones y quedó Jacobo Arbenz Guzmán. Aquí empezamos con uno de los principales problemas, y aquí es donde debemos de entender el significado de la expresión Guerra Fría. Estamos en recordemos que en 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, en donde se generaron dos fuerzas a nivel mundial. La fuerza contenida en Estados Unidos con su capitalismo, la fuerza en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su comunismo, con sus teorías de Karl Marx y todas estas que chocaron. Entonces empezó ese choque, la guerra de Corea en los 50, eso se estaba llevando a cabo mientras que se encontraba en el poder Jacobo Arbenz Guzmán. Sin lugar a dudas, Jacobo Arbenz Guzmán, conocido como el soldado del pueblo, oficial de escuela politécnica, que con el grado de capitán se metió en la política, fue uno de los gestores de la revolución del 44, pero el punto de infracción de su gobierno fue meterse con la United Fruit Company, o como lo dije la semana pasada, United Fruit Corporation, porque era conocido como el pulpo, porque casi en toda Latinoamérica tenía metido su producción frutera. Cuando se empezó a meter y el famoso decreto 900, aquí fue donde sí se metió, y la IRCA, la ferrocarrilera, así como la otra empresa, Bond & Share. Los grandes proyectos de Arbenz fueron la nacionalización de la empresa eléctrica, el monopolio de los Estados Unidos y la construcción de la carretera del Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Guatemala, también bajo la administración y control estadounidense, y la reforma agraria que benefició a 100,000 campesinos. Ahora bien, ¿por qué le afectó? Porque el proyecto 900
que de igual forma los invito a leerlos para entenderlo, ¿verdad? Fíjense que yo tengo una opinión bastante ambigua respecto a eso, porque si bien es cierto, si en mi casa yo tengo un patio grande, entonces que lleguen y me digan, mire, usted no está usando su patio, ahí puede vivir una persona, se lo quito y se lo compro al precio que usted lo inscribió en el DICABI. ¿Me gustaría eso a mí? No creo que me gustaría. Y no sé si a alguno de ustedes les gustaría, pero eso fue lo que se hizo con Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, miren, es un tema solo para un par de horas eso. El 27 de junio de 1954, la CIA patrocinó el derrocamiento de un presidente en Guatemala. Esto fue a través de Honduras por medio de sicarios. Hay que ponerles no solo sicarios, sino que mercenarios. Contrató soldados para que invadieran Guatemala para deponer, y con bombardeos por aviones Pilatus, yo no sé mucho de aviones, en donde bombardearon. Finalmente, el presidente Jacobo Armas Guzmán pues renunció a la presidencia, dejando al coronel Díaz. También dejó un triunvirato. Estaba el coronel Díaz. Este coronel Díaz estuvo un par de horas, ya cuando en eso llegó el gobierno de Carlos Castillo Armas. Esta obra, vamos a ver si saben dónde se encuentra, se denomina Gloriosa Victoria. Fíjense, pues lo interesante de esto es que acá aparece, en este caso, Carlos Castillo Armas estrechándose la mano con James Foster Dulles, hermano que él era secretario de Estado de Estados Unidos, y su hermano era el jefe de la CIA, pero los dos eran accionistas de la United Fruit Company. Aquí se puede ver donde atrás le están dando dinero. La bomba hace referencia a la cara del presidente de Estados Unidos en ese entonces, Dwight Eisenhower, y la bananera, el barco con la bandera de Estados Unidos, y la población que fue asesinada en ese tiempo. Gobierno de Castillo Armas. Sí, tuvimos una revolución en el 44, a lo que en el 54 se le denomina el gobierno de la contrarrevolución. Entró por Chiquimula, y sabemos que con el apoyo de Estados Unidos sacaron a Jacobo Arbenz de una forma bastante humillante, lo hicieron desnudarse porque decían que llevaba joyas, pero la idea era humillarlo. En 1957, Carlos Castillo Armas fue asesinado. De hecho, hay varias teorías de eso. Yo sí creo que estuvo involucrado el presidente dominicano en este sentido, Leónidas Trujillo, por no haberle dado el apoyo, puesto que República Dominicana, a través de Leónidas Trujillo, le dio apoyo de armas para esta invasión en Guatemala, y que él pidió ser condecorado con la Orden de Quetzal, lo cual Castillo Armas no hizo, y fue asesinado por un soldado de su propia guardia en el Palacio Nacional. Y aquí lo podemos ver, el presidente Castillo Armas junto al presidente Dwight Eisenhower. Aquí nos vamos otros así un poco más rapiditos. Ni siquiera hemos empezado el conflicto armado, ya que estamos sobre el tiempo. Bueno, el fallecimiento de forma trágica de Castillo Armas llevó a que llegara al poder de forma provisional Luis Arturo González López. Lo más importante que puede señalarse ese periodo fue la convocatoria a elecciones presidenciales, que fue adjudicada a Ortiz Passarelli, pero nuevamente un movimiento hizo que lo retiraran, que no tomaran eso, y finalmente el partido de Miguel y Díaz Fuentes presionaron para que hubieran nuevas elecciones. Intermedio a esto quedó Flores Avendaño, del 57 al 58. En esto fue donde se provocaron las elecciones de Miguel y Díaz Fuentes. Hasta aquí, mis estimados, casi 20 diapositivas después, iniciamos el conflicto armado interno, pero era necesario, desde mi punto de vista, analizar. Entonces, estoy hablando bastante rápido, pero el tiempo es corto y la información es mucha. Rápido, hola, para tomar un poquito de aire. Hola, Ana Lucilia Estayulo, un gusto saludarte. Romeo Molinedo, qué gusto saludarte. Y Powell, de la dictadura que se está cocinando actualmente, y la legalización del espionaje a la ciudadanía.
Déjame, saludos, Vernon. Vamos a ver, necesito avanzar con la clase, pero vamos a ver qué día pedimos un día de foro. Le vamos a pedir un día de foro a la universidad para que podamos discutir así temas de este tipo. Ok, 58-63. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se instala el coronel, el general Miguel Idígoras Fuentes, general e ingeniero, una persona muy inteligente. Sin embargo, él era de Retauleu. Entonces, él generó descontento dentro de su misma Fuerza Armada, dentro del mismo Ejército de Guatemala, al prestar territorio guatemalteco directamente en la finca La Helvetia. Los de RU me dicen si yo tengo dos dudas. Primero, si todavía se llama la finca Helvetia, que le pertenece a la familia Herrera. Los que son de por allá si me pueden decir si todavía existe, y tengo dudas si eso es de donde sale el café Helvetia, si es de esa finca en Retauleu, pero no lo sé, he tenido esa duda. Entonces se prestó porque a todo eso en 1959 triunfa la Revolución Cubana. Entonces, en 59 triunfa la Revolución Cubana con Fidel Castro, con Camilo Cienfuegos y con Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, ya había una preocupación de parte de Estados Unidos donde el comunismo estaba empezando a integrar, porque lógicamente fue apoyado para esta revolución por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y de aquí se generó lo conocido como la crisis de los misiles. Eso fue ya en el 63, tras la muerte del presidente Kennedy. Regresemos a Guatemala. Entonces, después de esto, se hizo la fracasada acción de Bahía de Cochinos, Big Bay, como es conocido. Su periodo de gobierno fue interrumpido súbitamente en 1963. ¿Por qué? Porque fue derrocado. ¿Por quién fue derrocado? Bueno, ok. Aquí estamos durante el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes, surge el 13 de noviembre de 1960 con este descontento. Los mismos oficiales del ejército son los que se sublevan y quieren derrocar. Estos alzados se motivaron con el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, de esa cuenta fue que se alzaron. Esto empezó allá en Puerto Barrios, Zacapa, en esa área, y fueron disipados por el ejército de Guatemala. O sea, fue ejército peleando contra ejércitos, solo que unos sublevados, y se internaron en las montañas. Aquí están los nombres. Dentro de esos, el coronel retirado Carlos Paz Tejada, junto con Arturo Chur del Cid y otros, pero los que realmente fueron los comandantes y líderes de esto fue entre Zacapa y Zaval, en las bases de Zacapa, con Marco Antonio John Sosa, Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel. John Sosa y Turcios Lima, uno fue asesinado, el otro murió en un accidente automovilístico en México. Ok, entonces, de esta cuenta, durante esto surge el MR13, así fue como surgió el conflicto armado en Guatemala, que, como les digo, irónicamente fue iniciado por oficiales del ejército de Guatemala alzados que habían sido entrenados en Estados Unidos y eran expertos en guerra de guerrillas. Ok, solo un paréntesis para que entendamos esto. Guerra regular es un estado contra otro estado. Este tiene su uniforme azul, este tiene su uniforme rojo y pelean entre ellos. Eso es guerra regular. Guerra irregular es donde no está identificado el enemigo. Es decir, aquí venía la población y no es de que la guerrilla utilizara un uniforme. Hay fotografías donde aparecen con su uniforme verde olivo, pero no era lo común. Lo común era que no utilizaran, pues esa era una gran ventaja, no estar identificados. A la hora se cargaba un arma, pues dejaban el arma tirada. Yo soy un campesino por acá y no pasa nada. Entonces, de esa cuenta, en el 62 ya surge oficialmente el MR13 en memoria de esa primera intentona en contra de Miguel Idígoras Fuentes. Repito, durante el gobierno de Miguel Idígoras Fuentes fue que surgió el conflicto armado interno. Enrique Peralta Zurdia. Para los que sean de derecho, ¿verdad? Les invito a que busquen la parte final de su Código Civil, Código Procesal Civil, y van a encontrar que al final, con fecha de 1963, fue aprobado por el jefe de Estado, Enrique Peralta Azurdia. Sinceramente fue un gobierno muy bueno, a pesar de haber sido de un gobierno de facto, como la mayoría de esta época, pero realmente en este caso
Él tuvo mucho apoyo a la legislación guatemalteca, dice que era una persona muy proba, que él mismo se redujo el salario y cosas de este tipo. Sin embargo, en su gobierno empieza una serie de secuestros, torturas y asesinatos selectivas, principalmente en la capital, contra intelectuales, sindicalistas, artistas, escritores, siempre estos grupos simpatizantes de grupos de izquierda. Y estos no se quedaron de brazos cruzados, sin lugar a dudas, también armaron atentados terroristas por parte de las Fuerzas Armadas Rebeldes, las denominadas FARC, mientras que Peralta Zurdia presentaba al Congreso su informe de gobierno. Y durante este gobierno surgió el Partido Guatemalteco, bueno, ya existía el Partido Guatemalteco del Trabajo, el que apoyaba a quién, a Jacobo Arbenz Guzmán. La historia dicen, es que decían que no era de izquierda, decían que no era comunista, pero apoyaba al Partido Guatemalteco de Trabajo y miren el símbolo del Partido Guatemalteco de Trabajo. O sea, yo no puedo decir, o sea, no puedo negar algo si lo estoy evidenciando. No quiere decir que haya sido malo por eso, solo estoy diciendo que entonces la historia lo pone de un lado o del otro lado. La primera fase de la contrainsurgencia urbana contra el Partido Guatemalteco del Trabajo fue iniciada pues en el mismo tiempo de la ofensiva contra el MR-13. En el 65, el asesor de seguridad pública de los Estados Unidos, John Logan, llegó a Guatemala en préstamo temporal de su puesto oficial en Venezuela para ayudar a los oficiales militares y policíacos a montar un programa de contrainsurgencia urbana. En el 66, durante el gobierno de Peralta Zurdia, 30 miembros del PGT fueron secuestrados y asesinados. Aquí ya estábamos en medio de la guerra más cruenta, cuando estudiantes de leyes de la Universidad de San Carlos de Guatemala tenían medidas legales tales como el habeas corpus, que es la exhibición personal, para exigir al gobierno que presenten a los detenidos en las cortes, pero realmente fueron desaparecidos. ¿Cuáles son los tres gobiernos de la revolución? El primero, el doctor Juan José Arevalo Bermejo; segundo, el de Jacobo Arbenz Guzmán; y el tercero, el de el licenciado Julio César Méndez Montenegro. Y pues aquí lógicamente todos los presidentes democráticos, empezando por Juan José Arevalo Bermejo, Jacobo Arbenz Guzmán, y no es la excepción, Méndez Montenegro, sufrieron una cantidad de intentonas de golpe de Estado, pero no lograron, salvo el de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue por medio de la CIA. Fue el tercer gobierno de la revolución, se caracterizó por ser una época política muy difícil. Él era profesor universitario, fue decano de la Universidad de San Carlos, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de San Carlos, y dentro de sus obras está la inauguración de la 1 de julio en la zona 19 de esta capital. Luego de esto triunfa el general Carlos Manuel Arana y su vicepresidente Cáceres Lenov. El vicepresidente, tengo entendido que él no, él sí terminó él renunció como vicepresidente. El general Carlos Arana se retiró de la vida política y vivía, actualmente ya no vive, información no está actualizada. Luego pasamos en estas elecciones, donde participó el general Shell Eugenio Lauro García, fue el primer presidente. A él yo lo conocí ya en persona por una conferencia que llegó a dar a un lugar donde yo estudiaba. Su interés principal era recuperar. Él tenía organizada la invasión a Belice para recuperar Belice. Desafortunada o afortunadamente, el terremoto del 76, dice los terremotos porque hubieron réplicas muy fuertes y la escala Richter fue muy avanzada, y les recuerdo que era una época eminentemente de adobe en Guatemala y construcciones muy improvisadas. Entonces hizo averías con esto, ¿verdad? Tiene su célebre frase que lo inmortalizó: Guatemala está herida, pero no de muerte. Lógicamente aquí ya él estaba intensificando, se estaba organizando mejor, estaba recibiendo ayuda de Unión Soviética a Cuba, y de Cuba venía mucho apoyo de armas para la contrainsurgencia. Estaban mejor armados y mejor capacitados. Entra a la palestra el general Romeo Lucas García, y en este caso asumió la primera magistratura y fungió como vicepresidente Villagrán Kramer, quien renunció a medio periodo presidencial. Y sucumbió ante el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Su jefe de Estado fue su hermano, Benedicto Lucas García, actualmente guarda prisión.
Durante esta época se dio lo que se conoce como la quema de la Embajada de España, una situación bastante controversial. Los invito a que vean, para que vean hay bastantes videos de eso, solo que hay que ver. Les pongo ejemplo, si yo pongo dos niños, si yo sé que dos niños están peleando y yo solo llamo a uno, contame lo que pasó, ¿qué me va a decir? ¿Que él es culpable o inocente? O este me va a decir que es culpable o inocente. O sea, teníamos que separar para quien nos cuenta lo que sucedió. El 31 de enero del 80, las fuerzas de seguridad del régimen guatemalteco del entonces general Fernando Romeo Lucas García asaltaron la embajada después de que fue ocupada por campesinos y estudiantes como una forma de represión. De estos quedaron algunos heridos, fueron llevados al hospital y cuenta la historia que los fueron a sacar al hospital y los remataron. La quema de la Embajada de España fue algo que sí, muy delicado para Guatemala. Luego, cosas importantes de entender que en marzo del 82, todas las diferentes grupos subversivos guatemaltecos se unieron, cosa que hasta la fecha no lo han hecho y no lo han sabido hacer, que fue lo que no les permitió ganar la guerra militar. La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en donde estaba constituido la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, dentro de las que recuerdo. Eso significa que después salió a la legalidad y ya se conformó como partido político, que no sé si ya fue anulado o no. Ahora, yo creo que ahora está URNG Maíz, ya no solo es URNG, pero ¿por qué? Porque no obtuvo los votos necesarios. Y realmente, o sea, en Guatemala un partido de izquierda no ha quedado porque no logran unirse, ¿verdad? Todos quieren ser presidentes. Bueno, nos dirigimos hacia el 23 de marzo de 1982, en donde los denominados oficiales jóvenes, dentro de eso el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dentro de los que estaban formados ahí, conformaron intentaron y sacaron del poder a Lucas García. Se formó un triunvirato formados por el coronel José Luis Gordillo, Maldonado Shah y dirigido por Ríos Montt, y sabemos que se autoproclamó Ríos Montt en el poder. Cuando estaba el último año de gobierno de Lucas García, hubieron elecciones que dijeron que las manipuló, y en ese entonces ya había salido electo Aníbal Guevara, que después se volvió a ser candidato, pero ya no ganó. En este entonces había ganado esta persona, pero como hubo golpe de Estado, y de hecho aquí habían ganado las elecciones para la alcaldía Álvaro Arzú Irigoyen, pero como todo fue quitado de su lugar, y también conozco a una persona que había ganado la alcaldía de Salcajá en este año, pero por el golpe de Estado no surtieron efecto las elecciones. Bueno, de Ríos Montt son muchas las cosas que podemos hablar. Se llevó a cabo el 23 de marzo. Para entonces, las guerrillas de izquierda habían tomado el poder en Nicaragua y tenían campañas en El Salvador. Recuerdo yo, eso sí, aquí ya recuerdo yo más cosas en donde se miraban los combates en la capital de San Salvador con la guerrilla. Entonces, la disposición de Ríos Montt para acabar con la contrainsurgencia fue una represión bastante fuerte. Por eso, entre el 82 y 83 se dice que fue cuando hubo mayor cantidad de fallecidos, de acuerdo a Amnistía Internacional. Ok, en 1983, vamos a ver de tiempo, y vamos a acelerar un poquito. En 1983, ¿qué pasa? En 1983, su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores, le da golpe de Estado. Y realmente aquí es el parteaguas en donde Óscar Humberto Mejía Víctores, que pues siguieron combatiendo la guerrilla, pero él ya permite la formación de partidos políticos. Él estudió en Estados Unidos, entonces él ya traía otra mentalidad sobre la democracia y ya permitió la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano que creó la Constitución que hoy día está vigente.
podemos decir? Él asumió la jefatura de Estado, restauró las libertades, puso fin a los tribunales especiales, porque Ríos Montt tenía los tribunales de foro especial, disolvió un consejo de Estado que existía. En septiembre del 83, un grupo de hombres armados secuestran a su hermana. El 2 de diciembre concedió la amnistía para 700 guerrilleros. Sin embargo, se aduce que había bastante represión durante su gobierno. Los gobiernos militares podemos mencionar dentro de estos, del 82 al 85, hubieron dos gobiernos entre el general Ríos Montt en el 82 y en el 83, que le dio golpe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores. Permaneció en el poder hasta el 83, habiéndose situado el nuevo golpe de Estado, hasta que se convocó a elecciones y toma el poder por las nuevas elecciones el 14 de enero del 86, ganando el primer presidente democrático de la nueva, aquí es el nuevo resurgir de la democracia en Guatemala, presidente popularmente electo, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, que también lo conocí una vez en una playa privada. Durante su presidencia, esta ternurita estaba bastante pequeño. Durante el primer gobierno militar se autorizó el funcionamiento de partidos políticos, el cual había sido suspendido, y se aprobó la nueva ley electoral y de partidos políticos. Ok, aquí empiezan, ya habían empezado, pero aquí empiezan los reales esfuerzos por finalizar la guerra interna en Guatemala, que es por medio de las reuniones que se conocen como los Acuerdos de Paz Centroamericana en Esquipulas 1 y Esquipulas 2, por el presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo y los demás presidentes centroamericanos. Estos acuerdos de paz conocidos, que podemos ver a los 5 presidentes centroamericanos. Dentro de esos podemos ver uno que todavía continúa en el poder, que es Daniel Ortega, en ese entonces con su uniforme militar, como parte del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en Nicaragua. Hoy día, su vicepresidente es su esposa. En Esquipulas entonces se firmó Esquipulas 1, de decisión política de los mandatorios de buscar la paz a través de procedimientos que tardarían un año en trabajarse con todos los equipos de trabajo. Pero empiezan los primeros intentos. Fue tanto en Esquipulas como en México. Luego gana las elecciones Jorge Antonio Serrano Elías. He tenido comunicación con él a raíz de unas dudas que tuve sobre el libro que él escribió, La Guayaba tiene dueño y los dueños de la Guayaba, en donde pues él escribe el por qué hizo lo que hizo. Él toma el poder de 1991 y durante el 81 pues es exiliado en Estados Unidos por el gobierno que estaba de turno. Luego regresa a Guatemala, es nombrado como presidente del Consejo de Estado por Ríos Montt. Luego se funda el MAS, el Movimiento de Acción Solidaria, gana las elecciones. Todos estamos bien hasta ahí, hasta que pela cables. La persona dice que cuando él recibió las elecciones, participó en las elecciones estando prácticamente quebrado. Y un par de meses después se le atribuyó una gran fortuna y una gran cantidad de inmuebles. Entonces dice que para distraer ese antejuicio que le iban a hacer, decide, imagínense, disolver el Congreso y disolver la Corte de Constitucionalidad. Así de simple. Yo digo que aquí ya solo voy a mandar yo. Lógicamente y afortunadamente, el serranazo fracasó. Este era un autogolpe de Estado. Él estableció normas temporales de gobierno, pero fue dejado sin lugar por la Corte de Constitucionalidad. El país retorna al orden constitucional, en donde, ¿qué hizo? El Congreso, le presentan al Congreso una nómina de 3 personas notables para que escogiera uno, y fue elegido Ramiro de León Carpio, presidente. Eso de presidente constitucional, no sé si aquí aplica. Eso tengo que consultarlo en mi curso de Derecho Procesal Constitucional, en donde podemos ver que él gobernó del 93 al 96, cargo en donde toma el poder Álvaro Arzú Irigoyen. Ya es más conocidos por ustedes. Hoy en día pues los hijos continúan en la palestra política. Uno desea ser candidato presidencial, el otro creo que también, solo que son 2 camadas diferentes y 2 formas muy diferentes. Fue político empresario. Él había ganado las elecciones para alcalde en el 82 cuando tomó el poder Ríos Montt, y por eso fue dejado sin efecto. Luego sí las ganó, ¿no?, en la siguiente elección,
o sea, las volvió a ganar, más bien dicho, es lo que ahí sí ejerció. Durante su gestión se firmaron los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996 con la URNG, que significa URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que terminó con el conflicto armado interno de la República de Guatemala. Durante su gobierno se vivió un alarmante incremento de secuestros, por eso ahí hubieron unas modificaciones con relación a la pena de muerte, y por lo que se realizó esfuerzos de depuración de las Fuerzas Armadas. Según el informe de la violencia en Guatemala, Arzul logra con su política de seguridad un punto más bajo de índice en homicidios. En febrero del 96 su gobierno recibió la segunda visita del Papa Juan Pablo II, pero también durante su gobierno fue el asesinato de Monseñor Gerardi. Esto fue después de presentar el resumen Guatemala Nunca Más, donde se le atribuyó al ejército la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y solo un 3% a la guerrilla. Esto fue durante 36 años de conflicto armado interno. La firma de la paz. ¿En qué fecha se firmó la firma de la paz? Eso es importante que lo sepan. El año 1996, y aquí pues se proponían soluciones pacíficas. Bueno, algo acelerado. Yo sé que estuvo bastante acelerado. Yo los invito, hay bastante que ver de este tema, pero hay situaciones. Fausto Alexis, vamos a ver, dice, lo voy a leer tal y como dice: su clase no fue para nada objetiva y veo bastante parcializada e ideologizada sus opiniones, dado su pasado en instituciones de seguridad del Estado. No es nada extraño. Cuando menciono la expropiación de la tierra por parte de Jacobo Arbenz, no mencionó de qué forma habían sido adquiridas estas por parte de la IUFCO. Pues decirte, es una expropiación, eso fue lo que generó. Estamos aquí, yo respeto tu opinión, y solo digo de que fueron expropiadas y que después le fueron pagadas al mismo precio que lo fueron inscritos. Y en mi opinión, Arbenz contribuyó mucho en su época con el decreto 900, favoreciendo a muchos campesinos y personas de escasos recursos. Sí, lo reconozco y lo admito. Sí, no entiendo, o sea, aquí, como les digo, aquí estamos en total libertad de expresión. Como les digo, yo, por supuesto, yo siempre se los he dicho, yo tengo mi forma de pensar, mi forma de creer, solo que no todo lo negro es negro y no todo lo blanco es blanco. Es decir, por eso créanme que para hacer esto, sí lleva un poquito de historia, y por eso ni siquiera, el tema es conflicto armado interno, que empieza en 1913 por el MR13, 13 de noviembre de 1960, y me fui desde 1890 y algo. Si consideras que no es objetiva, pues entonces tienes toda la libertad. Yo en el examen jamás voy a preguntar quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, o situaciones así, o si apoyas o no a Jacobo Arbenz Guzmán. No es eso el punto de esto. El punto, o sea, aquí no se aprende de mis opiniones, se aprende de lo que comparto, y por eso les digo, trato. Pero de vez en cuando se me sale una opinión que no es que yo la quiera inyectar, y respeto las de todos. Pero como les digo, donde sí no podemos, ¿con qué empezó el conflicto armado y cuántos años duró y durante qué presidencia fue la que finalizó? Eso sí no puede variar, eso no es parcializado o imparcializado, son fechas que están claros. ¿Qué significa URNG? ¿Cómo resultó eso? Es muy objetivo en relación a las fechas, que seamos claras, y la opinión cada uno de esos las tenemos y es muy respetada. Mis estimados, es un gusto haberlo compartido con ustedes. No sé si su examen es el próximo día de clases o después, pero estamos a la orden. Como siempre, un gusto compartir con ustedes.